Hola, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Y hoy hay una pregunta que tiene que ver con un suceso extraño, nos parece extraño, en el Evangelio que sucedió en torno a la resurrección del Señor. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. ¿Qué fue lo que pasó en Mateo 27, 52 y 53? Así es de simple la pregunta, pero por supuesto, la pregunta tiene que llevarnos al texto de Mateo 27, 52 y 53. Lo primero que hay que hacer es leer ese texto en cuestión, y al hacerlo notaremos que ciertamente se trata de un asunto complejo de comprender, cuya dificultad más grande es que no hay explicación alguna en el texto. El texto no dice más explicación, solamente narra un suceso sin antecedentes anteriores a él, nomás lo dice, y resulta que eso es lo que es. Sí, por supuesto, entiendo que alberguemos una duda en nuestra mente y queramos saber de qué se trata. Y creo que por causa de un pasaje que interpreté anteriormente, alguien pensó en este en particular. Dice así los versículos 52 y 53 de Mateo 27, se los leo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, el Señor se refiere, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 al 53. ¿Qué le parece? Este es el texto. Y por supuesto que sí es curioso, es extraño. O sea, en torno a la muerte del Señor sucede esto y en torno a su resurrección, estos cuerpos que aparentemente resucitaron, vienen a la ciudad y la gente los vio. Leamos el contexto del pasaje para encontrarlo mejor en su contexto. Podríamos leer todo el Evangelio de Mateo, por supuesto, o todo el capítulo, pero leamos desde el 51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó. Está Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Hubo un terremoto, un sismo, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Los sepulcros regularmente estaban en montañas y en rocas, se hacían sepulcros, no como ahora que se hace en tierra un agujero. En aquella época era precisamente en terreno montañoso y no era como que había panteones, así muchos cuerpos, no, sino que eran especiales de cada familia. Y resulta que pues tembló la tierra, se partieron las peñas y bueno, y resulta que también se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, no dice que sucedió en el mismo momento que hubo el terremoto y eso, que estos seres, perdón, estos hombres o estos resucitados vinieron a la ciudad, sino que salieron de los sepulcros después de la resurrección. Esto pasa cuando Cristo muere y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y esto de aparecieron a muchos nos da a entender que no se trata así como que anduvieron ahí, hola, ya regresaste de la vida, sino que hubo manifestaciones de algún tipo. Aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo nos está escribiendo la muerte del Señor Jesucristo, su crucifixión, y nos cuenta de un suceso que acontece después de ese momento, pero que, digamos, una parte del suceso aconteció en ese momento, el terremoto, se abren los sepulcros, pero luego dice Mateo que después de su resurrección, eso no pasó en ese momento que él está describiendo, sino después, y tuvo que ser pues después del domingo. Y no la frase o la redacción en griego que dice después no significa que inmediatamente después de su resurrección, sino que después de su resurrección. Es decir, en el tiempo posterior a su resurrección fue cuando pasó esta manifestación que vinieron a la ciudad, estas personas que habían fallecido, que habían sido sepultadas y que aparentemente regresaron a la vida. Al leer este pasaje nos surgen varias preguntas. Por supuesto que la pregunta es clara. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hace esta pregunta? Al leer este pasaje nos surgen varias otras preguntas. ¿Quiénes son estos santos cuyos cuerpos se levantaron? Otra pregunta, ¿volvieron a la vida como el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo y Lázaro? En el caso de la viuda de Naín, su hijo resucitó otra vez, o sea, volvió a vivir. Había fallecido, tuvieron un funeral, lo llevaban a sepultar, en este caso no lo habían sepultado, lo llevaban a sepultar, pero ahí resucitó y ya no lo sepultaron, o sea, vivió, siguió siendo el hijo de la viuda
que seguramente colaboró en su sostenimiento y demás. Eso fue lo que le preocupó tanto al Señor, que era viuda, o sea, había fallecido su esposo y de pilón tenía un solo hijo y este solo hijo había fallecido y por eso el Señor hace este milagro. Pero este joven resucitó del Verbo, volvió a vivir y estuvo ahí hasta que finalmente murió, tal vez de viejo, de no sabemos. Siguiente pregunta. Aquí la pregunta es, ¿volvieron estos de este fenómeno, de este suceso que describe Mateo, así igual que el hijo de la viuda de Naín? Porque estos ya habían sido sepultados, tal vez algunos hacía mucho tiempo o a poco tiempo, como sea. ¿Volvieron a vivir? Esa es otra pregunta. Otra pregunta, ¿por qué resucitaron solo ellos y no todos los santos muertos antes de Cristo? O sea, pudieron haber resucitado todos, ¿no? Siguiente pregunta, ¿por qué siendo algo tan importante, solo Mateo nos lo cuenta y, no lo hace ningún otro evangelista? Este suceso no está en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Solo Mateo nos lo cuenta. ¿Por qué no se vuelve a mencionar en ningún otro texto del Nuevo Testamento? ¿Por qué más adelante, no sé, el apóstol Pablo, cuando está hablando de Jesucristo y su resurrección, por qué no dice, y fue tan grande su resurrección que resucitaron algunas personas? Algunos eruditos incluso dicen que tienen la tentación de pensar que este texto fue añadido, que alguien posteriormente, no lo escribió Mateo, y que alguien posteriormente lo metió como que una fantasía, como una leyenda, como un asunto legendario, algo que no sucedió, pero que las personas alucinaban o pensaban que había sucedido y que se integró ahí. No hay razones para asegurar eso, pero hay quienes piensan eso. ¿Por qué no se usó este hecho? ¿Por qué no se usó este hecho para convencer al incrédulo Tomás, por ejemplo? El hermano Tomás no creía en la resurrección de Jesús. ¿Por qué no se le dijo, cómo no vas a creer? ¿Que no viste que hasta otros resucitaron en su tiempo? Nadie usó eso para convencer a Tomás. ¿Qué fue lo que realmente nos quiso contar Mateo? Esa sería la pregunta más importante. Mateo, que escribió este libro y que puso este incidente, 2 versículos solamente, y nos meten en este lío. ¿Qué fue lo que quiso decir Mateo? Bueno, comencemos a responder una a una las reflexiones en la enseñanza, pero antes, comenzaremos a responder una a una estas preguntas y reflexionaremos en esta enseñanza, pero antes tratemos de entender las circunstancias en las que la narración surge. Miren, Mateo escribió su evangelio en bastantes años después, por lo menos 30, 20 y tantos, 30 años después. Es decir, Mateo no estaba escribiendo la narración, no era un informe, no era una bitácora de eventos, no estaba escribiendo mientras suceden las cosas. Su evangelio es un testimonio de lo que él vivió en relación con el Señor Jesús y lo hace de recuerdos. Mateo escribe de recuerdos, escribe posiblemente unos 30 años después, por allá por el año 60 después de Cristo. Esos son 30 años después de este suceso. Y se apoyaba seguramente en el Evangelio de Marcos y en dichos que existían en aquella época que se contaban acerca de Jesús. Él tomó esas cosas, sus recuerdos, el Evangelio de Marcos que ya estaba escrito, tomó todo lo que la gente recordaba de memoria de lo que había dicho Jesús y lo puso por escrito. Así es que entendamos eso, no lo está escribiendo al instante. Respecto a la fecha, hay discrepancias de cuándo escribió Mateo, pero la mayoría piensa que fue en el año 60 o alrededor después del año 60 después de Cristo. Así que todo lo que nos cuenta es una reflexión que le tomó muchos años meditarla, por lo menos 30 o más. Y es probable que algunas de las cosas que nos habla no las supo él en el momento que sucedieron. Él no se enteró de esas cosas en el momento que sucedieron, sino después cuando las historias de un hermano y otro hermano y de la gente del pueblo se contaban acerca de Jesús. Sí, yo estuve ahí cuando lo crucificaron y sí, yo supe y todos vimos su resurrección. Algunos, es decir, de esa manera, Mateo tiene recuerdos, el Señor lo inspira para que los escriba y por supuesto que el Señor lo inspira para que lo inspira para que escriba la verdad y escriba un mensaje para nosotros. Así que es muy seguro que cuando Tomás pedía evidencias, Pedro aún no sabía de esas cosas, que hubiera sido útil para convencerle, porque nadie le dijo a Tomás eso, que no viste que resucitaron otros, nadie se lo dijo, porque insisto, eso se fue sabiendo poco después. Esto nos ayuda a entender la Biblia, esto nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente. Estoy dando aquí sin querer una clase de hermenéutica, debemos considerar todas estas cosas de la historia, de cómo fue escrita la Biblia, cuándo fue escrita, en qué momento sucedieron cosas y en qué momento se escribieron, para que entendamos mejor los sucesos. Recordemos que ninguno de los evangelios es una biografía, ni una historia cronológica, son más bien testimonios que nos cuentan lo que los testigos experimentaron en su fe. Es decir, el Evangelio de Mateo es el testimonio de Mateo, de lo que Jesús significó para él.
No es una biografía, en ningún sentido, ni es una bitácora de eventos. Es un testimonio de un hombre que lo conoció y nos quiere contar lo que fue para él. La manera distinta como cada evangelista nos cuenta las cosas no es un problema. Algunos piensan, ¿por qué cada evangelista cuenta las cosas como diferentes? No hay contradicciones, pero lo que algunos piensan que son contradicciones, en realidad son puntos de vista diferentes. De hecho, eso en criminalística se usa para entender si dos personas a las que se les está interrogando dicen la verdad o no dicen la verdad. ¿Y sabe cómo se usa? Cuando dos personas cuentan un evento y lo dicen exactamente igual, es sospechoso. Es sospechoso. Se sobreentiende que se pusieron de acuerdo en decir esa versión de los hechos y no se les cree. Cuando dicen cosas diferentes, son más creíbles, porque cada quien tiene un punto de vista. No pueden decir exactamente las cosas. Es imposible, a menos que se hayan puesto de acuerdo. Así es que el hecho de que los 4 evangelios que narran la historia de nuestro Señor Jesucristo o la vida de nuestro Señor Jesucristo sean diferentes es, es mayor credibilidad que tienen por causa de eso. Pues no se trata de un discurso aprendido, sino se trata del testimonio personal, vivencial de cada uno de ellos desde su propia perspectiva. Y es la razón por la que Mateo escribe algo que los demás evangelistas no escriben. Ahora tratemos de responder las preguntas. ¿Quiénes son estos santos? Vayamos por partes. ¿Quiénes son estos santos cuyos cuerpos se levantaron? Voy a responder de la manera que más me gusta responder las preguntas teológicas que me hacen de repente. No tengo la menor idea. No sabemos, nadie sabe. El texto no nos dice quiénes son estos santos. Para comprender este pasaje tenemos que ser humildes y reconocer nuestra ignorancia. Muy seguramente se trata de creyentes verdaderos que esperaban al Mesías. Si murieron antes, y tal vez mucho antes, o no sabemos cuánto antes de la crucifixión del Señor, estamos hablando de personas que que si no eran discípulos del Señor, pues eran creyentes, eran judíos creyentes que esperaban al Mesías y que eran personas creyentes y por lo tanto salvos por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Esperaban al Mesías, seguramente de los que se llamaban en los evangelios piadosos. En la Biblia, en los evangelios se usa la palabra piadosos para referirse así a personas que esperaban la llegada del Mesías, que eran fieles, que eran creyentes de verdad, gente que creía en el que había de venir. Tal vez se incluya algún creyente que se entregó a Jesús y murió antes de su crucifixión. No sabemos. No sabemos, solo es presunción, no sabemos. Ahora bien, lo importante no es quiénes fueron. Lo importante es qué significa el evento. Si fuera importante quiénes fueron, si usted me dice, no, si es importante quiénes fueron, entonces Dios piensa que no es importante porque no lo dice. Dios no inspiró a Mateo que nos diga quiénes eran. Entonces yo doy por hecho que no es importante quiénes fueron. Lo importante es qué significa ese evento. Siguiente pregunta, ¿volvieron a la vida como el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y otros volvieron a la vida? Porque bueno, ya planteé estas preguntas, pero ahora las vamos a responder. Al parecer no. El texto no nos hace ver que revivieron, es decir, que regresaron a vivir con sus familiares, como la hija de Jairo, como la viuda de Naín, que regresaron. En el caso de estos, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo no fueron sepultados. Ellos estaban por ser sepultados. Se habían declarado muertos, pero no habían sido sepultados y resucitaron. Pero en el caso de estos, tenían sepultados un tiempo. Así es que no parece ser que regresaran a su vida diaria. En este caso, no eran personas que recién habían muerto, así que no volvieron a la vida, sino que resucitaron para vida eterna. Es decir, es muy probable, es mi idea, que después de la resurrección del Señor se fueron al cielo. Por eso dice que aparecieron a algunos y algunos los vieron. No dice y se reintegraron a su familia y regresaron a su casa y les volvieron a dar su recámara y ahí estaba su caballo que estaba extrañándolos. No dice que se reintegraron a la sociedad, dice que se aparecieron algunos. Más bien nos da la impresión de que resucitaron a la vida eterna, algo así como una resurrección anticipada, no sé. Siguiente pregunta, ¿por qué resucitaron solo ellos y no todos los santos muertos antes de Cristo? ¿Por qué no necesitó todo el mundo para ya ir a la resurrección al cielo? El pasaje no nos da esta respuesta, pero podemos imaginar que no se trató de la resurrección de los muertos que se anuncia en Apocalipsis, sino de una resurrección selectiva con algún propósito divino. Ahora, déjeme le explico cómo esta idea no está tan loca. Podemos decir que sucede lo mismo que sucedió en todo el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sanó a muchos enfermos, es cierto, pero no sanó a todos los enfermos del mundo. No, cuando Él murió, seguía habiendo enfermos en la tierra.
Seguía habiendo enfermos en Jerusalén, seguía habiendo enfermos en toda Palestina. Él dio de comer a los pobres en varias ocasiones, pero no acabó con el hambre en todo el mundo, ni acabó con el hambre de todos los hambrientos en Palestina, en Jerusalén, en las ciudades circunvecinas. No, él hizo milagros y atendió necesidades de algunas personas, porque él vino a mostrarnos con evidencias las bendiciones de su reino, las bendiciones de su presencia entre nosotros, las bendiciones de seguirle, de acompañarle. Pero no sanó a todas las personas. Resucitó a algunas personas, por cierto, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la niña, a Tabita, la niña que así le llama, se llaman, eso quiere decir niña, a ella la resucitó y hubo milagros, pero no resucitó a todos los muertos. Igual parece ser en esta ocasión. También se trata de un asunto selectivo, solo algunas personas con algún propósito, que vuelvo a insistir, que lo más importante de quiénes eran es cuál es el propósito de esto. Y es lo que voy a decir al final. Siguiente pregunta. ¿Por qué siendo algo tan importante, resucitaron unos? O sea, cuando muere el Señor, se abren sepulcros y cuando el Señor resucita, salen de algunos sepulcros algunos cuerpos de seres humanos vivificados y se aparecen a la gente que les conocía. ¿Por qué siendo algo tan importante solo Mateo nos lo cuenta y no lo hace ningún otro evangelista? Posiblemente por los propósitos especiales de Mateo. Recordemos que Mateo, se cree que Mateo principalmente quería escribir a los judíos y su propósito era comprobarles que Jesús era el Mesías. Por eso es el que a menudo dice para que se cumpliese la escritura. Así que usa estos elementos que tiene a su alcance para no dejar dudas. Y es a ellos a los que quiere convencerlos y quiere decirles, recuerden incluso que hubo gente que manifestó y dijeron que habían visto a personas que han muerto y se les han aparecido. Y Mateo quiere comprobar con eso que el poder de la resurrección del Señor Jesucristo fue real y que hay evidencias para probarlo. Es probable que a los otros evangelistas la resurrección del Señor y el testimonio de todos los que le vieron recitado era suficiente y no necesitaban de algo así, no necesitaban de este ejemplo. ¿Por qué no se vuelve a mencionar en ningún otro texto del Nuevo Testamento? Es otra pregunta. ¿Por qué este incidente no lo cita Pablo ahí en sus cartas cuando está hablando de la resurrección? ¿Y por qué no cita que estas personas también resucitaron? Me parece que yo podría responder de esta manera. Se trata de una evidencia de menor valor con relación al testimonio de las mujeres y los discípulos que le vieron y le tocaron resucitado. Y no les hacía falta usar estas evidencias. Son evidencias de la gente que decía, la gente del pueblo mencionaba, sí, vino, se apareció mi tío que había fallecido y él vino resucitado, y se nos apareció, nos saludó y no sabemos qué pasó más con ellos. Yo diría, y se fue a los cielos o algo así. Estos testimonios no, son de segundo valor. El mismo Pablo establece como su mejor evidencia su propia experiencia. Pablo ponía su propia experiencia de salvación. Yo conocí a Jesucristo, Él me habló a mí, Él me salvó, Él me transformó. Usaba esa evidencia como una evidencia de primer valor, de una evidencia VIP, una evidencia principal, una evidencia excelente. El decir que alguien me contó, que alguien dijo que vio a su tío, era una evidencia secundaria. El día de hoy pasa lo mismo. El día de hoy, en ocasiones, cuando, no sé, cuando andamos contando historias que fulano de tal resucitó, que no sé quién se cayó de tal piso y no se mató porque Dios hizo un milagro. Y no hay duda de eso, pero son historias que alguien dijo, que dicen, que dijeron, que dijo el hermano del primo del no sé qué. En cambio, tu vida, tu testimonio personal, tu transformación es el testimonio más grande de la resurrección del Señor. Así es que es probable que otros escritores de la Biblia les parecía esta evidencia, una evidencia que no la necesitaban porque había otras evidencias más grandes de la resurrección del Señor que fueron usadas. Su propia experiencia de salvación era evidencia y no les hacía falta alguna evidencia de un extraño. Siguiente pregunta, ¿por qué no se usó este hecho para convencer al incrédulo Tomás? Seguramente porque cuando Tomás manifestó sus dudas, el evento aún no se conocía con certeza. Recordemos que los evangelistas como Mateo escribieron años después, cuando ya había entendido los sucesos en forma más completa y no lo escribió en forma inmediata. Es decir, cuando Tomás tenía dudas, es probable que Mateo no sabía nada de este incidente. Este incidente se conoció después. Mateo lo medita, Mateo va haciendo apuntes o va acumulando información y 30 años después del suceso, escribe la historia. ¿Qué fue lo que realmente nos quiso decir Mateo? Esta para mí es la pregunta crucial, la pregunta más importante. ¿Qué fue lo que quiso realmente contarnos Mateo, enseñarnos Mateo?
Finalmente, más allá de la importancia de entender exactamente lo que sucedió, es importante entender lo que significa. No perdamos de vista dos cosas. Primera, los santos resucitados no entraron en la ciudad santa de Jerusalén hasta que el Señor resucitó. El texto dice que con su muerte los sepulcros fueron abiertos, pero no dice que hayan resucitado nadie, ni haya salido nadie, hasta después de la resurrección del Señor. En el griego se nota perfectamente que se trata de una progresión de eventos hasta después de la resurrección del Señor. Su crucifixión fue un viernes, resucitó el domingo. ¿Qué es después de la resurrección del Señor? Después del domingo, o sea, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el mes siguiente. No parece que se trate de algo necesariamente en forma inmediata, pero sí después de la resurrección. Segunda cosa que hay que considerar, por toda la enseñanza bíblica, sabemos que la vida de los seres humanos no es permanecer, el plan de los seres humanos no es permanecer aquí para siempre. Hay un camino, una aventura hacia los cielos. Otra cosa, en toda la Biblia sabemos que la vida de los seres humanos no permanece en sus cuerpos inertes. Polvo eres y al polvo regresarás. Pero eso se refiere al cuerpo. Es decir, que las almas de los difuntos no están en los sepulcros. Así que aquello de que los sepulcros se abrieran y sus cuerpos salieran, es sin duda una estrategia de Dios para enseñar algo. Dios quiere enseñarnos algo. Así que he aquí las enseñanzas evidentes. Yo no sé exactamente qué pasó en esos textos, en esta narración de los textos. Tengo una idea. Le voy a decir cuál es mi idea. Pienso que el Señor Dios Todopoderoso, para enseñarnos algo con respecto a su poder y su grande amor por nosotros, su misericordia, y para demostrárnoslo en el contexto de su resurrección, permitió que algunos seres humanos, conocidos por la gente de aquella época, se manifestaran vivos para exaltar el poder de la resurrección. Tengo la impresión de que aquellas personas que fueron vistas, que dice que se nos aparecieron algunos, se fueron al cielo, están en el cielo con el Señor. No se quedaron a vivir acá, fueron al cielo. Pero el hecho de que pudieran ser vistos o pudieran aparecerse a la gente fue un mensaje de Dios para hablarnos del gran poder de su resurrección. Sin embargo, de eso hay quien puede pensar de diferente manera. Hay quienes piensan incluso que se trata de un pasaje que narra una fantasía o narra una leyenda que, aunque no sea cierta, tiene alguna enseñanza. Yo ya dije cuál es mi opinión, pero en medio de todo, ¿qué es la enseñanza? He aquí las enseñanzas que quiero compartir. Dios nos ama y tiene interés en convencernos de la verdad de su evangelio y en este caso de la resurrección. Dios está interesado en que ustedes y yo creamos en el poder de su resurrección para que experimentemos vida. Por eso permite estas cosas. El poder efectuado en la resurrección del Señor fue tal que alcanzó a otros seres humanos. Asimismo, puede alcanzarlo a usted y a mí. Usted y yo podemos ser desaparecidos, que estamos vivos aún después de la muerte, aún después de que partamos de este mundo, estaremos vivos, de eso no hay duda. Nos vean o no nos vean otras personas. El poder de la resurrección del Señor alcanza a otros seres humanos como nos alcanza a nosotros. En tercer lugar, la resurrección es una realidad. Se probó en la resurrección de aquellos seres humanos. La resurrección de Cristo es una realidad. Él resucitó entre los muertos y a la ciudad de Jerusalén le quedó clarísimo eso, porque incluso hubo personas que habían fallecido que también fueron vistas con vida nueva. Así que la resurrección es una realidad, se probó en la resurrección de aquellos seres humanos. 4, los testigos de aquellos hechos son evidencias de la verdad. El hecho de que hubiera existido personas que vieron este fenómeno, este suceso, es evidencia de la verdad de Dios. Número 5, podemos estar seguros de que la promesa de la resurrección de todos los que hemos creído se cumplirá. Así como este texto es una verdad, será una verdad también, es una verdad también que usted y yo, aunque estemos muertos, viviremos por siempre. Es decir, aunque partamos de esta vida, viviremos por siempre. 6, el Señor resucitó, de eso no hay duda. Y número 7, confiemos en el poder de su resurrección. El Señor ha resucitado, hermanos míos, y digan conmigo, ciertamente ha resucitado. Es decir, ¿qué es lo que significa este texto curioso, este texto extraño? Que debemos confiar en el poder de la resurrección, porque el Señor ha resucitado. Y digamos, ya entendí.